Chicos, bueno, en este vídeo voy a tratar de explicar lo mejor posible las diferentes operaciones que nos permite Tinkercad, que es una herramienta de trabajo online para diseñar objetos en 3D. ¿Vale? Entonces, para empezar a trabajar, vosotros lo que vais a hacer es uniros, en este enlace os vais a unir a la clase de cuarto. Y para ello tendréis que escribir este código, o bien si lo tenéis escrito en algún lado, pues nada más que pegarlo. Hacemos clic en ir a mi clase, escribís vuestro alias, ¿vale? El vuestro. Yo voy a escribir este que me he creado para poder hacer este vídeo. Y hacéis clic en soy yo y ya estaríais dentro de vuestro espacio personal. ¿Vale? Aquí aparecería vuestro nombre y aquí van a ir apareciendo los diseños que vayáis haciendo. Bueno, pues para empezar el primero, para crear uno nuevo, hacemos clic en este botón. Bien, y ya estamos en el entorno de trabajo. Este es el nombre que Tinkercad, bueno, cada vez que creamos un nuevo diseño, pues Tinkercad pues, le pone este tipo de nombres, ¿vale? Entonces, pues para cambiarlo hacemos clic y vamos a poner, por ejemplo, diseño vídeo. Hacemos clic fuera y ya tendríamos este diseño creado con ese nombre. Bien, aquí a la derecha aparecerán una serie de elementos clasificados por categorías. Entonces, si hacemos clic en esta lista desplegable, ahora mismo aquí nos muestra que estamos en la categoría formas básicas y dentro de esa categoría tenemos todos estos elementos. Si nos vamos a la categoría texto y números, pues aparecerán estos otros. ¿Vale? Y así, pues, vosotros ir cambiando caracteres, conectores, pues ya vais viendo los elementos que aparecen. Vamos a ir otra vez a formas básicas y para ir cogiendo elementos y llevarlos al plano de trabajo no tenemos más que seleccionar y arrastrarlo hasta nuestro plano de trabajo. ¿Vale? Bien, ¿cómo nos movemos con el ratón alrededor de las figuras o elementos que vayamos añadiendo al plano de trabajo? Pues lo que hacemos es hacer clic con el botón derecho del ratón y lo movemos. Movemos el ratón, ¿vale? Hacemos clic otra vez, siempre con el botón derecho, ¿vale? Y nos movemos alrededor de las figuras que vayamos colocando. Vale. Si lo que queremos es acercarnos o alejarnos, pues podemos utilizar la ruletilla esta que hay en el centro del ratón, hacia arriba para acercarnos o hacia abajo para alejarnos. ¿De acuerdo? Si lo que queremos es acercarnos de golpe a un elemento, pues entonces lo seleccionamos. Mira, voy a poner otro para que se vea. Seleccionamos el elemento y pulsamos la tecla F y nos acercamos al elemento que hemos seleccionado, ¿vale? Si lo que quiero es acercarme ahora al cilindro, pues lo selecciono y F, ¿de acuerdo? Bien. Si lo que quiero es desplazarme lateralmente o hacia arriba o hacia abajo, presiono la ruleta del ratón, la presiono y me desplazo a derecha, a izquierda, o arriba o abajo. ¿Vale? Esto es lateralmente. ¿Ok? Bien. Más cosas. Para mover los elementos, para moverlos, pues, bueno, lo podemos hacer libremente, simplemente seleccionando el elemento y moviendo el ratón. Puedo también moverlo con el teclado. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar el elemento y con las flechas de desplazamiento, ¿vale? Derecha, me muevo en el eje X, me muevo en el eje Y, ¿vale? Con las flechas de desplazamiento. Derecha, izquierda, en el eje X, en el eje Y, y para moverlo en el eje Z, tiro del triangulito negro este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si lo que quiero es situar el elemento sobre el plano de trabajo, lo más rápido es seleccionarlo y pulsar la tecla D de Dinamarca. Otra opción también podría ser, pues al subir el objeto, aquí me muestra la altura, pues selecciono este valor
y tecleo 0. También, otra opción. O bien, pues, dejarlo a una altura determinada, ¿vale? Si lo quiero a una altura de 3, pongo aquí un 3 e intro. ¿Sí? De acuerdo. ¿Qué ocurre si yo quiero mover, ¿vale? Horizontalmente? Si yo quiero mover en la misma línea esta, horizontalmente en el eje X o verticalmente en el eje Y. Tengo que mantener pulsada la tecla Shift, ¿vale? La que hay encima del control. Mantengo pulsado Shift, muevo con el ratón y fijaros que sigue permanentemente esa línea, ¿vale? En el eje X o en el eje Y. Vale. ¿Cómo hacemos para cambiar el tamaño de un elemento? Pues bueno, pues entonces tengo que seleccionar ese elemento y veis que entonces me aparecen unos puntitos blancos y otros negros. Los blancos, como veis, me van a hacer cambiar las dos medidas contiguas a ese puntito. Si selecciono este puntito, las dos medidas que van a cambiar son este segmento y este, ¿vale? Sin embargo, si yo selecciono el punto negro, me va a cambiar esta medida. Si selecciono este, ¿vale? Vale, pues entonces, ¿cómo cambio el tamaño? Bueno, pues hay varias opciones. Una sería con el ratón, tirando de ese punto, pues puedo cambiar esas dos medidas, ¿vale? Lo puedo cambiar, pero claro, eso es tener en cuenta que entonces, al hacerlo así, la figura se deforma y deja de tener, dijéramos, de mantener la forma geométrica. Bueno, si lo hago con el cilindro, fijaros que el cilindro deja de ser cilindro, ¿sí? Y toma otra forma, porque lo estoy haciendo con el ratón libremente. Ahora, si lo que queremos es, por cierto, en cualquier momento podemos utilizar las opciones de deshacer o rehacer para volver a un estado anterior, ¿vale? De modo que yo puedo volver hasta, ¿vale? Esto es como en todos los programas, ¿no? Vale, vamos a poner 20, 20, 20. Vale, ya tenemos el cubo. Si lo que queremos es que se mantenga la forma geométrica, tengo que mantener pulsada la tecla Shift. Entonces veis en todo momento 20, 30, 30. Y también, ¿vale? 30, ahora, perdonad. 33, 33 y 33, ¿veis? Sigue siendo un cubo. Fijaros que ¿vale? Con la tecla Shift, manteniendo la tecla Shift y tiro. Fijaros que al tirar de este punto, el vértice opuesto en la diagonal, o sea, este, permanece estático. ¿Eh? Si tiro ahora de este, el que permanecerá estático es ese. Fijaros. Bien. Si lo que quiero es que permanezca estático el punto central, tengo que presionar a la vez las teclas Shift y Alt. Fijaros. De acuerdo. Más cosas. Bueno, para eliminar una figura, en un momento dado que quiero eliminar, pues selecciono esa figura y le doy a la tecla suprimir. En muchas otras ocasiones lo que queremos será rotar, ¿vale? Yo aquí tengo un objeto, ¿vale? Como este, y lo que quiero, por ejemplo, es que este prisma tumbarlo sobre el suelo, ¿no? Entonces, para ello tenemos estos 1, 2 y 3 arcos para girar un elemento en cualquiera de los 3 ejes de rotación, ¿vale? De modo que si ¿vale? Yo clico sobre el arco, ¿veis? 88, ¿no? Para aquí lo más cómodo es, bueno, lo dejo en el 90, pero imaginaros que estuviera aquí, ¿no? Imaginaros que lo tengo aquí y yo empiezo a girar, lo más rápido es parar. Vamos a ver. Y pongo 90, ¿veis? Y ya lo tengo girado 90 grados, aunque a una cierta altura. Entonces lo selecciono, ya sabéis, tecla D y lo tengo sobre el plano de trabajo.
Tener en cuenta que en ocasiones, por el punto de vista, puede que desaparezca alguno de los tres arcos, ¿vale? Aquí tenemos solo este y este. Bueno, pues es cuestión de mover un poco respecto a la figura para que aparezcan otra vez los tres. Entonces, ya digo, se trata de elegir un arco de rotación y mover el ratón. Ese sería un eje de rotación. Aquí tenemos el otro. Y aquí tenemos el tercero. ¿Vale? Bien. Bueno, de forma avanzada os diré que si yo giro, pero estando cerca del elemento, fijaros que el ángulo es un múltiplo de 22,5. 22,5, 45, ¿vale? 67,5, 90. Sin embargo, si me alejo un poquito del elemento, ya sí puedo ir girando de grado en grado. Por supuesto, también puedo teclear aquí un determinado ángulo que quiera girar. Otra cosa, dependiendo de la figura que nosotros tengamos en el plano de trabajo, al seleccionar el elemento, aquí nos va a aparecer este cuadro. Si yo hago clic en este triangulito, me van a aparecer más opciones. Bueno, ¿en qué quiero que os fijéis? Pues para empezar, puedo cambiar, haciendo clic aquí, el color del elemento. Puedo ponerlo de cualquiera de estos colores. ¿Vale? También puedo hacerlo transparente. Para poder ver en ocasiones, pues tendremos objetos dentro y queremos ver, pues lo hacemos transparente. Y bien, en cuanto al, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí para el prisma, pues me aparecen los parámetros radio y paso. Bueno, pues mirad, para aprender esto lo mejor es, porque si no el vídeo sería eterno, que vosotros vayáis cambiando, fijaros, el radio. Si yo le aumento el radio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Eso es cuestión de verlo. Fijaros que los cantos, pues me lo ha hecho como más redondeado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Fijaros, me lo ha hecho como más redondeado. Antes eran rectos, en el 0 son perfectamente, ¿vale? Acabados en punta, aquí los vértices. Y si le aumento el radio, pues como que me va redondeando los cantos. En cuanto a los pasos, pues fijaros lo que ocurre. ¿Vale? Bueno, en este caso no se nota mucho. Pero, por ejemplo, en el cilindro, pues ya los parámetros son otros. En los lados, que en principio me pone 20, pues si os dais cuenta, lo que hace con el cilindro es como si fuera un prisma, porque aquí que como que se ve una división, hace como 20 lados. Si nosotros le ponemos el máximo, fijaros que cada vez pone más lados, más lados, más lados, hasta que prácticamente, con 64 lados, pues queda una superficie mucho más lisa. Si yo le pongo menos de 20 lados, pues bueno, pues ya es que se va a convertir en un prisma. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. En cuanto a este parámetro, pues fijaros que aquí lo que conseguimos es como un biselado. Como un biselado. De nuevo, como un canto redondeado. ¿Vale? Bueno, pues ya digo, los segmentos. Si lo que queremos es como que quede como mucho más suave, pues aumentamos los segmentos. Bueno, pues como digo, esto ya es cuestión de que vosotros pues vayáis incorporando elementos y vayáis viendo los parámetros. En el caso de la esfera, ¿vale? Fijaros que podemos convertir la esfera en esta forma geométrica. En el caso del cono, pues ya tenemos radio superior, que es 0 porque acaba en vértice. Pues si yo le aumento, lo transformo en un tronco de cono. Y aquí tendríamos el radio de la base inferior, ¿vale? El radio de la base superior, puedo convertir un tronco de cono invertido. Bueno, pues ya digo, esto ya es cuestión de que vosotros vayáis incorporando elementos para ver las diferencias, los diferentes parámetros que me aparecen aquí. Bueno, pues seguimos. Una
una operación bastante utilizada, ¿vale? Mirad, os cuento, esta herramienta se basa en la infinidad de combinaciones que podemos obtener al agrupar o sumar dos figuras o al generarle un agujero o un hueco. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, dos figuras, puedo sumar las dos figuras si las dos son macizas, o bien, si por ejemplo esta la convierto, mira, imaginaros que yo esta figura, que ahora mismo es maciza, fijaros que aquí tengo la opción de que sea sólido o de que sea agujero. Si yo ahora la convierto en agujero y la meto aquí dentro, bueno, vamos a ver qué altura tenemos aquí. Aquí tenemos 20 y lo que vamos a hacer es subir esto 20. ¿Vale? Y ahora entonces me lo voy a llevar aquí. Y a continuación lo voy a meter, lo voy a incrustar dentro. ¿Vale? Fijaros que el cilindro ha hecho un agujero pasante. Entonces, pero las dos figuras están independientes. Pero ¿qué ocurre si yo ahora agrupo el cilindro que lo he hecho agujero y este tronco de cono? ¿Cómo lo agruparía? Pues lo agruparía seleccionando las dos figuras a la vez con el ratón. ¿Vale? O también puedo seleccionar una y con la tecla Shift seleccionar la otra. Y una vez seleccionadas las dos figuras, hago clic en agrupar. Y al agrupar, fijaros lo que he conseguido. Como que le he hecho un agujero y ese agujero tiene la forma del elemento hueco. ¿Vale? Que en este caso el elemento hueco era un cilindro. Pero si el elemento hubiera sido otro, por ejemplo, imaginaros que es este, ¿vale? Este es el elemento, lo convierto en hueco. Esta altura era, que ya se me ha olvidado, 20, pues lo voy a subir 20. Y lo voy a colocar aquí. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Y lo voy a introducir. ¿Vale? Bueno, pues ahora fijaros como el agujero, que por cierto no va a ser un agujero pasante porque no llega a penetrarlo del todo, ¿vale? Entonces, si yo ahora selecciono esas dos figuras y los agrupo, el resultado es este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que, bueno, pero eso, si una de las dos figuras la convierto en agujero. Sin embargo, si esta figura en vez de ser agujero es sólida, pues yo también puedo perfectamente, vamos a subirlo 20 y lo pongo aquí encima, lo pongo más pequeño, ¿vale? Bueno, ahora después explicaré cómo hacer que esta figura quede justamente centrada en la base superior de esta otra. Pero ahora después lo explico. De momento lo voy a colocar aquí sí como que de cualquier forma, aunque vemos que está situada justo encima, ¿vale? ¿Por qué sé que está justo encima? Porque he subido la figura esta a 20, ¿vale? Respecto al plano. Y que coincide con la altura de esta otra, ¿lo veis? 20, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo ahora selecciono estas dos figuras y las agrupo? Como las dos son sólidas, pues lo que vamos a hacer es generar una adición, una suma. De modo que yo he convertido las dos figuras que antes eran independientes en una sola. Ahora, esas dos, ¿vale? Esa figura, que es, pues ahora yo si le puedo aumentar o reducir el tamaño, fijaros, o puedo rotarla como si fuera una sola figura. ¿De acuerdo? En ocasiones lo que queremos es que las figuras conserven los colores originales. Para ello seleccionamos el elemento combinado, hacemos clic aquí y multicolor. ¿Veis?
Y entonces esto está como antes rojo y este como antes. Es decir, conserva los colores originales, pero sigue siendo una sola figura, fijaros, ¿vale? Vale. Recordad que para volverlo al plano seleccionamos y tecla D. Ahí lo tenemos en el plano de trabajo. Bien, vamos a ver ahora cómo, ahora sí os lo voy a explicar cómo podemos hacer para alinear. Vamos a coger aquí un cubo y un cilindro y vamos, imaginaros que yo quiero situar este cilindro, que lo voy a hacer más pequeñito. Yo quiero situar este cilindro justo encima de este cubo. Vale, pues una de las opciones más rápidas sería ver la altura que tiene el cubo, que es 20, por lo tanto subo 20, y una vez que lo tenemos a la misma altura, lo que hago es seleccionar las dos figuras y elijo alinear. Entonces, ¿qué nos permite alinear? Nos permite situar. Fijaros, si yo ahora selecciono este punto, pues la sombra me dice cómo va a quedar. Mirad, si yo selecciono este, me va a quedar el cilindro justo, ¿veis? Me va a quedar justo en el centro, pero desviado, ¿no? Ya lo que me quedará por hacer es hacer clic aquí. Con lo cual, centro aquí, alineo aquí y aquí. Y ahora sí me he asegurado que el cilindro está justo, dijéramos, en el centro del cubo, ¿vale? Ahora hago clic en escape y ya está. Ya digo que yo quiero, por ejemplo, ahora... Bueno, es que los tengo agrupados, lo tengo agrupado, ¿no? Vale. Y cuando yo tengo dos figuras agrupadas, si lo que quiero es volverlas a desagrupar, por ejemplo, esta también está agrupada. ¿Veis? Si yo lo que quiero es desagrupar, selecciono y hago clic aquí en desagrupar. Y vuelven a estar independientes. A ver. ¿Veis? Ya la tengo independiente, esta figura de esta otra. Si las quiero agrupar de nuevo, pues las selecciono las dos juntas y agrupar. Aquí están independientes, ¿vale? Y ya digo, agrupar, o si una vez, si están agrupadas, pues las selecciono y desagrupar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a insistir en el concepto de alineación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar aquí. Y bueno, vamos a alinear de diferentes formas estos dos prismas. Entonces, ya digo, si yo quiero alinear por ejemplo, yo quiero que esto esté justo en esta línea. Este prisma que esté justo aquí. Pues entonces selecciono los dos elementos. Vamos a seleccionar los tres. Ahora, le doy a alinear, que también puedo utilizar la tecla L. Si tecleo L también me sale la alineación, ¿vale? Y entonces, fijaros, tengo que elegir los puntos correctos. No hagáis clic hasta que no os aseguréis de que ese es el punto que estamos buscando, ¿vale? Es cuestión de que os situéis, simplemente situaros con el cursor. ¿Ves? Yo ahí veo que eso es lo que iba buscando. Sin embargo, si lo que quiero es alinearlo aquí, pues tengo que hacer clic aquí. ¿Veis? Y me queda alineado respecto a este punto. Ahora, insisto, si lo que quiero es colocar este prisma justo encima de este, pues bueno, en primer lugar tendré que subirlo a esta altura. Aquí lo tengo a 16,44. Vamos a poner un valor más, 18, por ejemplo. Vale, entonces selecciono este y aquí pongo 18. Pues nada, eso no. Lo tiro con el triangulito y esta altura 18. Vale. Y ahora, bueno, sí, podría hacerlo manualmente, ¿no? Para intentar ponerlo ahí. Vale. Pero no lo vamos a hacer así, sino que vamos a seleccionar los dos elementos, le damos a alineación, ¿vale? Y coloco, y alineo aquí, y alineo aquí. ¿Veis? Y ya me ha quedado justo encima. Hay otra opción de hacer esto. Y consiste en utilizar esta herramienta que se llama, es decir, esta herramienta nos va a permitir crear un segundo plano de trabajo momentáneo, de modo que si yo hago clic y arrastro y lo puedo situar, fijaros, o aquí
o aquí, ¿vale? Pero lo voy a situar aquí porque yo quiero situar el techo aquí. Si suelto, se me genera ese segundo plano momentáneo y ahora si yo cojo y lo suelto, ¿vale? Este prima se me va a quedar en ese segundo plano momentáneo, el segundo plano ese naranja, ¿vale? Finalmente hago clic otra vez aquí, ¿vale? Y ya lo tengo ahí situado. Lo que sí es fácil es que es difícil que quede justamente alineado, ¿vale? O sea que lo de la alineación va a ser difícil que nos lo ahorremos. Aquí sí está alineado, pero me falta alinear aquí. Ahora sí. Y escape, ¿vale? Para salir de alineación, escape. Insisto una vez más, si lo que queremos es agrupar, selecciono las dos o las tres figuras y le damos a agrupar. Se coloca todo del color rojo, pero si lo que queremos es conservar los colores originales, hacemos clic aquí y multicolor. ¿Veis? Vuelven los colores originales, aunque tenemos todo agrupado. Fijaros que ya ahora si cambia el tamaño, ¿eh? Cambia todo a la vez. Vale. Y bueno, insisto una vez más que si ahora yo lo que quiero, por ejemplo, es generar aquí, fijaros, imaginaros que yo quiero ahora generar aquí como un... Bueno, no sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que yo quiero aquí generar, bueno, un pequeño agujero. Pues para generar un agujero, insisto, tenemos que convertir lo que queremos que muerda, por decirlo así, o que penetre, lo convertimos en agujero y ahora ya seleccionamos y agrupamos. ¿De acuerdo? Y le pegamos esa especie de mordisco a la otra figura. Bien, más cosas. También es una operación muy habitual la de, bueno, generar varias figuras idénticas. Entonces, por ejemplo, imaginaros que yo he hecho esta casita y quiero 3 casitas más como esa. Bueno, pues tenemos varias formas de hacerlo. Una sería duplicar. Y de ese modo, pues ya tenemos aquí otra, duplicar otra vez y aquí tenemos otra. ¿Vale? Eso sería una forma de hacerlo. Otra forma sería copiar y pegar. Es decir, copiar y pegar, o bien, botón derecho, seleccionamos, control C, pinchamos fuera, control V. ¿Vale? Y control V otra vez para una tercera. Esa sería otra forma de hacerlo. Y después hay otras formas que son incluso más habituales, que por ejemplo es seleccionando la figura y pulsamos en control D, y aquí me habría generado otra figura. Esta operación de control D tiene la ventaja de que no solamente copia la figura, sino también la posición. Es decir, que si yo ahora vuelvo a hacer control D, ¿vale? Me va pegando, pero cada casa desplazada de la otra es la misma separación que entre la primera y la segunda. Es decir, lo vamos a hacer aquí, de nuevo, para que lo veáis. Selecciono y ahora hago control D. Y lo voy a poner aquí. Y ahora si hago otra vez control D, fijaros, me pega no solo, me duplica el objeto, sino, si os dais cuenta, también me duplica la posición. Finalmente, además de esto del control D, también está la tecla Alt. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero duplicar esta figura, pulso la tecla Alt y ahí me llevo otra. Pulso la tecla Alt, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, esto es cuestión de que lo practiquéis, ¿vale? Es decir, que yo selecciono Alt y manteniendo pulsado Alt,
tiro. A ver. ¿Veis? Y tiro, y doy otra. Manteniendo pulsado Alt, ¿vale? Bueno, no sé si os voy a liar, pero os voy a decir una última cosa, y es que además de, con la tecla Alt me permite que además de duplicar, puedo duplicar una figura, pero rotada. Es decir, imaginaos, entonces yo lo que hago es seleccionar esa figura y mantengo pulsada la tecla Alt y a la vez giro el arco. ¿Veis? Y ahora, otra vez, mantengo seleccionada esa figura, selecciono la figura, mantengo la tecla Alt y giro. Y ahí tengo una tercera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, eso ya es cuestión de que vosotros vayáis practicando. Bien, más cosas. Vamos a borrar todo esto. ¿Vale? Tenemos demasiadas cosas aquí. Y bueno, vamos a suponer, aquí tenemos esto. Vamos a generar aquí esta figura deformada. Y a continuación, vamos a crear aquí. Bueno, esto está a una altura de, vamos a poner 20. Y, no, 20 no, vamos a poner 10. Y esto entonces, pues vamos a hacerle como un agujerito con esta forma. Entonces para ello lo vamos a subir a 20. Seleccionamos las dos figuras, alineamos, ¿vale? Lo vamos a colocar justo, bueno, no, vamos a colocar aquí. Y ahora le voy a hacer un agujerito pero desplazado. Y lo voy a incrustar, bajándolo en altura lo voy a incrustar, ¿vale? Bien, vamos más para acá, ahí, para que se vea lo que quiero decir. Ahí está. Lo vamos a transformar este prisma en un agujero, vamos a agrupar, ¿de acuerdo? Vale, entonces, imaginaros que yo ahora quiero conseguir una figura simétrica, ¿vale? Como si fuera el espejo. Bueno, si queremos conservar el original, lo suyo sería duplicar de alguna de las formas que hemos visto antes. Ya digo, si por ejemplo, pues la tecla Alt, ¿no? Si mantengo Alt, ahí me llevo otra, si mantengo Alt, ¿vale? Otra, vale. Y entonces, esta es la que yo quiero espejo de esta, entonces, ahí, ¿veis? Y aquí consigo la simetría horizontal o bien la vertical. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver una cosa más. Imaginaros que yo le quiero generar una carcasa, a este prim. ¿Vale? Entonces, la forma, aunque hay varias formas de hacerlo, probablemente la forma más rápida sea generar un duplicado de este prisma, pero más pequeño. Entonces, para ello seleccionaríamos control D, o sea, selecciono la figura, ahora hago un control D, y al hacer control D, aunque no lo parezca, yo tengo dos prismas en uno. Y se queda seleccionado el segundo que he generado. Ahora, este segundo lo voy a convertir en hueco. ¿Vale? Y el hueco, ahora lo voy a hacer más pequeño. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a utilizar una cosa que expliqué al principio del vídeo, que es que mantenemos pulsadas las teclas Shift y Alt. Shift y Alt. Y entonces, tiro de aquí un poquito. ¿Vale? Y voy a subir un poquito en altura el hueco que he generado. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que me queda? Pues agrupar. Agrupo las dos y de ese modo he generado, como dijéramos, como una caja. ¿De acuerdo? Voy a repetirlo ahora con el cilindro.
Mirad, imaginaros que aquí tengo yo mi cilindro, ¿vale? Y yo le quiero generar algo parecido a esto, ¿vale? Entonces, repito, selecciono el cilindro y hago control D. Un momentito, que lo vamos a hacer de otra forma, ¿vale? Para que... Mirad, vamos a hacer la figura transparente, para que se vea mejor, ¿de acuerdo? No es que sea agujero, ¿eh? Es sólida, pero transparente. Y ahora seleccionamos la figura, control D, y ahora se queda seleccionada, repito, esto es importante que lo entendáis, se queda seleccionada la figura que he duplicado, es decir, ¿vale? La que he creado nueva. Esa que he creado nueva es la que tengo que convertir en agujero. Y ahora, Shift-Alt, para que ese agujero, ¿vale? Lo haga un poquito más pequeño. Ahora sí se ve, ¿verdad? Fijaros, ¿veis? La figura que he duplicado es la que le estoy... La figura que he duplicado y que es un agujero es la que le estoy haciendo más pequeña que la primera que tenía. Y ahora, para que no se me quede a ras de suelo, lo que hago es subirla un poquito en altura. Subo un poquito en altura, ¿vale? Y finalmente selecciono las dos y agrupo. ¿De acuerdo? Y ahora pues lo voy a poner otra vez sólido para que se vea. Vamos a continuar. Hasta ahora hemos ido trabajando siempre con todas. Bueno, aquí me queda esta forma básica bastante peculiar, ¿vale? Voy a arrastrarla. Resulta que al arrastrarla se me genera esta ventana y pues yo aquí puedo dibujar formas o bien a mano alzada, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner aquí una forma. ¿De acuerdo? Y aquí en esta ventanita vemos el resultado. Pues si nos parece bien, le damos a listo. Si no, pues siempre podemos utilizar algunas otras formas que, ¿vale? Aparezcan aquí. No sé. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo borramos y podemos borrar con el borrador o bien podemos borrar con una forma. Que es más rápido, ¿verdad? Bueno, pues le damos a listo y fijaros que esto ahora pues, es como si fuera una figura 3D, de forma que yo puedo bajar la altura, puedo cambiar el tamaño bien de forma deformada o bien proporcional con la tecla Shift. Puedo rotarlo. Puedo convertirlo en un agujero para, por ejemplo, ahora yo aquí, ¿vale? Imaginaros que yo quiero, bueno, pues generar aquí como un surco. Vamos a ver. No, es esto lo que quiero girar. Lo voy a girar 90 grados para que pase a estar de pie. Y ahora lo voy a desplazar hacia acá. Entonces, como quiero que esté alineado, bueno, lo voy a hacer un poco más pequeño. Como quiero que esté alineado, pues selecciono las dos cosas, y ya sabéis, alinear, y ahora lo voy a poner alineado ahí, ¿de acuerdo? Lo subimos un poquito en altura, sigue siendo muy grande, vamos a ponerlo más pequeño. Vale. Vale, no quiero que atraviese totalmente. Vamos a ver. Ahí está. Un poquito más. Ahí. Y ahora, una vez que ya lo tengo, ¿vale? Que ha penetrado un poquito, pero no del todo, selecciono las dos figuras, agrupo y le genero como un surco. Si lo que queremos es utilizar textos, ¿vale? Pues lo ideal sería irnos a esta categoría. Y aquí tenemos la opción de llevarnos letras sueltas, que lógicamente podemos rotar, ponerlas como queramos. Podemos agrandar, etcétera, etcétera, ¿vale? Como si fuera cualquier otro tipo de figura. O bien, si cojo
esta herramienta texto, pues yo hago, selecciono y aquí puedo cambiar eso, ¿vale? Pues lo mismo, ¿no? Cualquier texto. Puedo aquí cambiar la fuente, ¿vale? O como veremos en clase, pues bueno, hay otras formas quizás mejores de poner otro tipo de fuente. Bueno, pues por ahora yo creo que es suficiente. Ya es cuestión, insisto, de que a través de los diferentes ejercicios vosotros vayáis poniendo en práctica todo lo que he explicado en este vídeo y cuando tengáis estas operaciones dominadas, pues os explicaré algunas cositas más, ¿eh? Pero lo vamos a dejar por ahora aquí. Venga, nos vemos.